Hola queridos narcisos, ¿cómo están? Soy Fabricio Venturo y esto es Narciso Negro. El día de hoy vamos a hablar de los Talking Heads. El 5 de junio de 1975, luego de un concierto de Ramones en el CBGB, se presentó una banda de la que nadie estaba preparado. Un joven David Byrne de 23 años junto a la bajista Tina Weymouth y el baterista Chris Frantz salieron a la luz del escenario a tocar Psycho Killer, acompañado de otras canciones como The Girls Want to Be Girls, With Our Love, Artists Only, I Want to Live y Warning Sign. Fue un concierto con el que nadie se esperaba. Sin embargo, ¿cómo una banda como Talking Heads había llegado hasta aquí? Para ello, debemos remontarnos muchos años atrás, mucho más antes, incluso antes de que la banda se llamara Talking Heads. En la Universidad de Rhode Island, ubicada en la ciudad de Providence, Chris Frantz, el cual obtuvo una beca para poder estudiar en la Universidad de Rhode Island, conoció a Tina Weymouth, de la que terminó enamorándose y más tarde se convirtió en su pareja, y luego conocieron a David Byrne, gracias a que Byrne era compañero dentro de la carrera de diseño. Tanto David Byrne como Chris Frantz tenían algo en común, y era que a ambos les gustaba la música, por lo que, sin pensarlo dos veces, ambos decidieron formar una banda. La primera banda que formaron se llamaba The Artistics y había sido formada en 1974, donde Weymouth ayudó en el transporte de la banda. Como en la historia de muchas bandas universitarias que empiezan, siempre hay un fracaso y la carrera de Artistics lamentablemente no tenía un futuro muy prometedor, por lo que terminaron por disolverse un año más tarde. Con la banda disuelta, Chris Frantz, David Byrne y Tina Weymouth tomaron la decisión de mudarse a Nueva York en busca de sus sueños como artistas. Los tres terminaron alquilando un cuarto en el que se quedaron a vivir, donde también empezaron a ensayar muchas canciones para su nueva banda. De los tres, la única que no tocaba ningún instrumento en ese entonces era Tina Weymouth. Sin embargo, con la ayuda de su novio Chris Frantz, aprendió a tocar el bajo rápidamente tras escuchar varios discos de Suzi Quatro. La banda en aquel entonces no tenía bajista y necesitaba uno sí o sí para que su nueva banda estuviera completa. Afortunadamente, lograron encontrarlo cuando Weymouth aprendió a tocar el bajo de una manera muy rápida. El entonces que Chris Frantz le había propuesto a Tina Weymouth de que se uniera a la banda, ella había rechazado de una manera muy educada. La razón de esto era debido principalmente porque ella estaba más dedicada al arte. A pesar de todo esto, Tina Weymouth siempre apoyaba en cualquier cosa a su pareja. De hecho, una prueba de esto, como anteriormente había mencionado, era de que en aquel entonces cuando estaban tocando, Tina Weymouth era la que la llevaba en la camioneta de un lugar a otro. Y, sin querer, Chris Frantz en cada concierto terminó ahorrando $5. Estos $5 los terminó utilizando para terminar comprándole un bajo. Y, sin querer, Tina Weymouth se terminó convirtiendo en una de las mejores bajistas que una banda podría haber tenido. Con Frantz, Weymouth y Byrne como vocalista, a la banda solo le quedaba una cosa por hacer: buscar un nuevo nombre para el grupo. Gracias a Michael Siff, un amigo de Tina Weymouth, la banda decidió llamarse Talking Heads. De acuerdo a Chris Frantz, Siff visitó al grupo con una guía de televisión con una lista de jergas utilizadas por las operadoras de cámara. Entre las palabras y frases figuraba Talking Head. Siff calificaba esta guía de televisión como la más aburrida que había leído, pero también la calificaba como la más informativa. Cuando Siff le había mostrado esta guía de televisión a Tina Weymouth y le había mostrado el nombre de Talking Heads, el cual se encontraba en esta guía de televisión, a Tina Weymouth le había encantado el nombre. Se lo mostró a David Byrne y a Chris Frantz, y ambos después se decidieron llamar Talking Heads. De hecho, fue tanto el gusto por el nombre al punto que Tina Weymouth decidió crear unas camisetas que llevaban el nombre debajo Talking Heads, donde se las llevaron puestas David Byrne, Chris Frantz y Tina Weymouth. Cuando la banda hizo su primera gira en el CBGB, la banda comenzó a hacer sus primeras demos en CBS Studios, ya que estaban en busca de un nuevo sello discográfico. Si era cierto que todavía no veríamos al mejor David Byrne en este concierto, nos empezaría a dejar material que describiría el sonido que quería Talking Heads para su primer álbum, que saldría 2 años después de este concierto de 1975. Un ejemplo de esto era Psycho Killer, canción que había escrito la banda cuando eran The Artistics. Fue un concierto muy importante para la historia de Talking Heads, pero también fue un concierto muy importante para la historia del CBGB. Sin embargo, lo que los Talking Heads no sabían es que en ese concierto estaba Seymour Stein. Seymour Stein iba a fichar a los Ramones ese mismo día. Sin embargo, cuando él estaba conversando con el guitarrista de Patti Smith Group, de repente había escuchado ruido dentro del CBGB. Él se preguntaba, ¿qué era todo ese ruido que estaba ocurriendo ahí dentro? Cuando de repente escucharon aquel sonido, eran los Talking Heads tocando música.
Seymour Stein había trabajado para King Records, donde pasaron grandes estrellas como James Brown, y luego para Red Band Records hasta 1966. Luego de eso, decidió fundar el sello Side Records, donde le hizo unos sencillos a Fleetwood Mac. Sin embargo, decidió viajar a Nueva York para buscar nuevas bandas. Esa misma noche fichó a Ramones, que poco después lanzaron su álbum debut, y más tarde ficharon a los Talking Heads, donde la banda contrató al productor Tony Bon Jovi, hermano del cantante Bon Jovi, y que había trabajado con Jimi Hendrix y los mismos Ramones. También dentro del álbum, la banda contrató a Lancey Quinn, un segundo guitarrista que ayudaría en la producción de su primer sencillo, ya que Talking Heads no tenía otro guitarrista aparte de David Byrne. Para el año 1978, la banda lanza su primer sencillo, Love Goes Buildings on Fire, en febrero de ese año. La canción abre con un David Byrne declamando sus propios méritos sobre un ritmo rodante, mientras el funk se despliega sobre la culpa psicológica de Byrne. En ella nos habla de que el amor puede ser peligroso, pero a la vez puede ser apasionante. La frase "Boiling on Fire" en la canción es una metáfora que comunica la idea de una relación que puede ser peligrosa y exhilarante. Sin embargo, en la canción habla también que en el amor vale la pena correr el riesgo de quemarse por querer amar a alguien. Luego del lanzamiento de su primer sencillo, Talking Heads trabajaría en la publicación de su primer álbum, 77. Durante este álbum, la banda estuvo trabajando durante varias horas intensivas, haciendo varias sesiones de grabación. Nadie sabía qué era lo que saldría durante estas sesiones intensivas de grabación en Nueva York antes de su gira por Europa. La banda tenía solo un mes para poder grabar el álbum, y además en ese mismo año, Seymour Stein, dueño de Side Records, seguiría dejando a Bon Jovi para producir el álbum debut de Talking Heads. Un problema que tenía también la banda era que en aquel entonces solo eran un trío. Sin embargo, poco después Jerry Harrison de The Mother Lovers había dejado la banda para tocar con Talking Heads. The Mother Lovers se había formado en Boston y había sido encabezada por el legendario Jonathan Richman, que se separó en febrero de 1974. Después de solo 4 años, Harrison se unió en 1971 después de que el manager y publicista Danny Fields le presentara a Richman. Cuando se separaron, él volvió al punto de partida. Decidió seguir su carrera en la Universidad de Harvard, llevando la carrera de estudios visuales y ambientales en 1972. Un año después de unirse a The Mother Lovers, su tesis de licenciatura se había centrado en pintura, escritura y dibujo, y ahora había decidido efectivamente que, dado que la música no había dado resultado, necesitaba idear un buen plan alternativo. Su intención era obtener un título de maestría en arquitectura. Sin embargo, ese objetivo se vio trincado cuando empezó a trabajar con Elliot Murphy en el álbum Nightlights. Jerry Harrison no solamente era una persona que amaba la música, también amaba la arquitectura y la pintura. De hecho, él a veces se llega a preguntar qué hubiese pasado si directamente se hubiera dedicado a arte y la pintura en vez de la música. No sé, quizá la vida para Jerry Harrison hubiera sido completamente diferente. Harrison no tomó este camino. De hecho, decidió seguir el mundo de la música, especialmente del mundo del punk rock y el new wave. Un hombre llamado Steve Paul había estado compitiendo una vez para dirigir a The Mother Lovers. Junto a Danny Fields, Paul era quizás mejor conocido por ser el propietario de The Scene, un club tremendamente popular en la ciudad de Nueva York que funcionó de 1964 a 1970 y recibió artistas como Jimi Hendrix, Eric Clapton y Jeff Beck. Paul consiguió el trabajo de Mother Lovers, mientras Fields luego pasaría a dirigir a Ramones. Por esta época, Paul se encontró con Talking Heads, quienes apenas comenzaban a trazar su rumbo como banda. Habían dudado a firmar un contrato discográfico y, en cambio, decidieron agregar un cuarto miembro para ayudar a completar su sonido. Paul sugirió a Harrison como una posible opción, pensando que Harrison podría encajar especialmente bien dada su experiencia en artes visuales. Hay distintas historias de cómo llegó Harrison a los Talking Heads. Según los historiadores, Chris Frantz obtuvo una llamada de Jerry Harrison diciéndole que quería llegar a ensayar para los Talking Heads. Quizá la suerte de Ernie Brooks, ex compañero de cuarto de Harrison en la universidad y bajista de Modern Lovers, todavía fuera dueño de la camioneta que una vez usó para transportar su equipo de un show a otro. Luego lo estaba usando para mover muebles y tenía previsto trasladar una familia a Nueva York. Brooks le ofreció llevar a Harrison a cambio de un poco de trabajo manual. Harrison llegó a Nueva York, decidió visitar Lower East Side, lugar donde residían los Talking Heads. En aquel momento que Harrison se presentó al apartamento donde vivían los Talking Heads, se esperaba un lugar completamente diferente al que terminaría viendo en realidad. El apartamento era prácticamente miserable y precario, donde prácticamente habían agujeros, incluso gallinas ahí dentro, según revela Harrison. En aquel momento, los Talking Heads, cuando vieron a Harrison, pensaron prácticamente que era un teclista. Sin embargo,
Harrison se había presentado con su guitarra. Lo que terminó uniendo tanto a Talking Heads como a Jerry Harrison era que prácticamente que a ambos les gustaba el diseño gráfico, por lo que al final Harrison se terminó uniendo a los Talking Heads y se terminaron presentando en el Manhattan Ocean Club en el año 1977. A pesar de las peleas entre Bourne y Bon Jovi, la banda tocaba muy bien en las sesiones gracias a los 3 años de conciertos. Además de la llegada de Harrison, aportó mucho el sonido de Talking Heads, ayudándolos en el sonido punk de las guitarras y el sonido de los teclados. Además, Lansing Quinn ayudó como árbitro para calmar las tensiones que había entre Bourne y Bon Jovi. Otra cosa que calmó dichas tensiones fue el cambio de plazo que le dio Sire Records a los Talking Heads para grabar el álbum pasándolo de un mes hasta otoño. Esto les permitió hacer su gira por Europa junto a los Ramones mientras grababan 77. La gira con los Ramones y Talking Heads había sido un éxito, y lo que no sabían era que durante una gira en Londres terminaron conociendo a Brian Eno, el cual terminaría produciendo los próximos 3 álbumes de Talking Heads en el futuro. Eno, a diferencia de Tony Bon Jovi, tenía una muy buena relación con los Talking Heads. Como había mencionado anteriormente, Brian Eno había conocido a los Talking Heads en aquel concierto del año 1977 en Europa, acompañado como banda de apoyo a los Ramones. En aquel momento, cuando terminó el concierto, John Cale y Brian Eno estaban justamente ahí, y Eno se había acercado a David Bourne. Aquella relación buena había nacido. De hecho, David Bourne revela de que Brian Eno fue una persona que terminó ayudando a los Talking Heads a salir de su zona de confort, ya que él tenía prácticamente una metodología mucho más libre y mucho más tranquila, a diferencia de Tony Bon Jovi. Brian Eno había sido miembro de Roxy Music, una banda de glam rock caracterizado por su glamour y por su icónico vocalista Bryan Ferry. Andy McKay, saxofonista de Roxy Music, había conocido antes a Brian Eno en la universidad, ya que ambos estaban interesados en la música electrónica y de vanguardia. A pesar de que Eno no era músico, podía operar un sintetizador y poseía una máquina de cinta Revox de carrete a carrete, por lo que McKay lo convenció para unirse a la banda como asesor técnico. En poco tiempo, Eno se convirtió en miembro oficial del grupo. Eno trabajó en 2 álbumes con Roxy Music. Sin embargo, se separó de la banda luego de tener grandes diferencias con Bryan Ferry y empezó su carrera como solista, donde empezó a adentrarse a muchos géneros musicales como el art rock con Before and After Science, antes que saliera el álbum 77 de Talking Heads, hasta la música electrónica más tarde con Ambient One, Music for Airports. Sin embargo, fue productor del legendario David Bowie y produjo el álbum Low del año 1977. De vuelta en Estados Unidos, la banda continuó grabando el álbum, y tras el regreso de las peleas con Bon Jovi y Talking Heads, en octubre la banda publicó 77, un año muy oscuro para los Estados Unidos, ya que en ese año hubieron asesinatos por parte de David Berkowitz, mejor conocido como Son of Sam, algo que marcó en canciones como Psycho Killer de Talking Heads. Dentro del álbum podemos notar las grandes influencias del punk rock y del new wave, teniendo canciones interesantes como su canción de apertura Love Comes Down. A pesar de que la canción, que probablemente podría tratar sobre el amor, ya que nos dice de que el amor está llegando a la ciudad, David Bourne no solía escribir muchos temas románticos y casi siempre se adhería a temas mucho más oscuros. Sin embargo, este tema nos habla sobre los primeros síntomas que presenta una persona cuando está enamorado. Otro de esos temas interesantes es New Feeling, uno de esos temas que confirmaba el sonido extraño y experimental de la banda. Esta canción había sido lanzada como sencillo, al igual que Love Comes Down. El bajo crudo de Weymouth alrededor de la canción misma hace que este tema muestre los pensamientos psicológicos de David Bourne, metiéndose en el personaje de la canción como un hombre con una especie de crisis nerviosa. Es una de las muchas canciones por las que los Talking Heads se hacían especiales, a diferencia de otras bandas de New Wave como Blondie o The Cars. Si Love Comes Down trataba sobre las primeras experiencias de estar enamorado, New Feeling trataba sobre esos sentimientos de nostalgia que uno siente luego de haber compartido grandes momentos con esa persona. Dentro de varias canciones con letras tan creativas e interesantes, la banda necesitaba una canción que fuera un éxito dentro del álbum, y esto lo terminó encontrando dentro de una canción polémica como Psycho Killer. La canción no tenía nada de malo, ya que en realidad trataba sobre los trastornos sociales y ansiedades que sufre una persona luego de sentirse inquieta por lo que lo rodea a su alrededor, sino principalmente ya que salió en un año donde estaban presentes los asesinatos por parte de David Berkowitz. Fue tanta la relación que le estaban dando esta canción con el asesino David Berkowitz, al punto que muchos pensaban que la canción trataba sobre dicho asesino.
Y también esto fue una pregunta que muchos periodistas comenzaron a hacer a los Talking Heads, algo que ellos desmienten, ya que, como mencioné antes, esta canción fue escrita en 1974, antes de que estos hechos perturbadores ocurrieran. El disco cerraba con Pulled Up, quizá una de las canciones con un mensaje positivo y, por así decirlo, una especie de final feliz. La canción en realidad es la historia de una persona que pasó por una depresión, pero gracias a su fe y ayuda de quienes lo ayudaban, pudo levantarse con éxito. La letra de la canción inspira a los oyentes a nunca darse por vencidos y a recordar que la ayuda no está muy lejos. El repetido estribillo de Pulled Me Up crea un himno de perseverancia que resuena en cualquiera de que alguna vez haya sentido que necesitaba un poco de apoyo y motivación para alcanzar sus sueños. Cuando la banda lanzó 77, Seymour Stein tomó la decisión de que la banda hiciera una gira por Europa. Esto debido a que supo que gran parte de su público se encontraba ahí. Luego de esta gira por Europa y más tarde en los Estados Unidos, Stein le preguntó qué era lo que quería Talking Heads para el segundo álbum, a lo que los miembros de Talking Heads dijeron un nombre y un apellido: Brian Eno. Que Seymour Stein no confiaba en Brian Eno, sí tenía una gran confianza en los Talking Heads. Ellos habían sacado un álbum que había sido un hit, como lo fue 77, el cual fue publicado en aquel año. Sin embargo, ¿qué malo podía pasar de todo esto? Brian Eno en aquel momento ya tenía experiencia en producción. Por una parte, él había producido Another Green World, un álbum de art rock, y por otra parte había producido Before and After Science, que en aquel entonces había sacado el single Kingsley Hat. También había producido, por supuesto, a David Bowie con el álbum Low, y más tarde terminaría produciendo discos como El Ambient 1, Music for Airports, en el año 1978. Talking Heads y Brian Eno se fueron a las Bahamas para grabar su segundo trabajo. Para este álbum la banda se vuelve mucho más experimental que su trabajo pasado. David Bowie y compañía estaban altamente seducidos por la música caribeña y también por el método de trabajar de Brian Eno. Se llevaban tan bien con Brian Eno al punto que él les dio la libertad y soltura para grabar su música. Muchas de las canciones fueron grabadas en una semana. Aparte, él les enseñó a usar el estudio como un instrumento con el que dejaron de tener miedo dentro de él. Casi la banda no tuvo ninguna dificultad de grabar el álbum. Las canciones tenían mucha fuerza y a menudo ganaban una dimensión extra gracias a la producción de Brian Eno. Tras 6 meses de grabación, el álbum tomó fuerza e incluso empezó a tener la influencia de minimalista y la atmósfera de Brian Eno. Para abril de 1978 salió la primera obra maestra de Talking Heads, More Songs About Buildings and Food. Dentro del álbum nos encontramos con temas más experimentales y con muchas influencias del funk, como Thank You for Sending Me an Angel, donde la banda sigue explorando temas de individualidad, imitación y autodescubrimiento. Las letras representan al hablante reconociendo a alguien que tiene la capacidad de imitar sus acciones y comportamientos. Por otra parte, With Our Love explora temas de presión social, conformidad y la lucha por mantener la individualidad dentro de un colectivo. La canción comienza descubriendo el poder e impacto de una mirada en particular que parece cautivar y perturbar a los chicos. Esta mirada sirve como un recordatorio y promueve la introspección sobre lo que representa. The Girls Want to Be Girls muestra el deseo de la autonomía y empoderamiento femenino en una sociedad que a menudo restringe sus opciones y las confina a roles de género tradicionales. La canción desafía la noción de que las chicas deben conformarse a los estándares y expectativas sociales establecidos por los chicos, y resalta el deseo de las chicas de abrazar su verdadero yo y perseguir lo que les brinda alegría y plenitud. La banda sigue explorando temas como el amor. Esto es evidente en la canción I'm Not in Love, el cual expresa los sentimientos del protagonista relacionado al tema. Sin embargo, esta es una canción ambigua, la cual puede tener muchos significados relacionados al amor. Take Me to the River son la lucha de esa persona por estar enamorado y las emociones que lo acompañan. Nuestro narrador se enfrenta a una relación llena de incertidumbre y tensión, simbolizada por el río.
Cuando el narrador dice "Take me to the river", se refiere a que necesita ser limpiado de su confusión y ser capaz de dar sentido a su relación. Esta canción es increíble, ya que, como mencioné antes, el río simboliza esa salida de la persona de sus preocupaciones y le permite una nueva perspectiva de la vida. Al final de la canción, incluso nuestro personaje está esperanzado en busca de encontrar ese nuevo amor que lo llene. Tras el éxito de su segundo álbum, la banda seguiría trabajando la música y sacaría su segunda obra maestra, Fear of Music, el tercer álbum de la banda. Cuando Talking Heads terminó More Songs About Buildings and Food, no descansaron y continuaron haciendo giras para luego regresar a Estados Unidos. Algo interesante era que David Byrne ya había escrito una gran parte de las canciones para el tercer álbum, y al tiempo que la banda llegó a Nueva York, tomaron la decisión de grabar el tercer álbum en Crazy Street, el viejo lugar donde la banda grabó el primer álbum, solo que ahora con la ayuda de Brian Eno. En la producción de este álbum podíamos ver la química que había entre David Byrne y Brian Eno cuando trabajaban juntos. Para mediados de junio de 1979, la banda ya tenía la mitad del álbum terminado, y luego de eso la banda hizo su primera gira por Asia. Sin embargo, David Byrne estaba teniendo problemas con las letras de algunas canciones. Jerry Harrison, sin embargo, intentó ayudarlo. Después de esa gira por Asia, Byrne y Harrison volaron de vuelta a Estados Unidos para seguir trabajando en la otra mitad de Fear of Music, especialmente en la canción con la que abría el álbum, Isimbra. En cuanto a Weymouth y Friends, tuvieron un descanso en Hawái mientras Byrne y Harrison se encargaban del resto. Tras otra gira en Europa, después de los acontecimientos antes mencionados, Harrison sugirió que el tercer álbum de los Talking Heads debería llamarse Fear of Music. El nombre del álbum surgió en una entrevista hecha a David Byrne, donde, según palabras de él, hay gente que no puede ir a los pueblos o las ciudades a escuchar música porque les da náuseas. Fear of Music fue lanzado el 3 de agosto de ese mismo año. La inventiva producción y la densidad de Brian Eno les dio a muchas canciones un peso y una propulsión que hizo que sonaran más pesadas y experimentales que la mayoría de sus trabajos pasados. Por un lado, teníamos la bailable Isimbra, canción con la que abre el álbum. Esta se centra en la libertad de expresión y la liberación creativa. La canción rendía homenaje a la Zimbra, un tipo de danza que era una tradición africana que se realizaba en Etiopía o Guinea Ecuatorial. Este baile era destacado por ser una especie de ritual que buscaba la libertad, que es la que describe la canción. Cities es la búsqueda por un lugar donde existía un equilibrio entre los aspectos buenos y malos. Dentro de la canción, Byrne nos irá contando el nombre de varias ciudades, cada una de estas con sus características únicas. La canción habla tanto de lo bueno como de lo malo de cada lugar, pero finalmente alienta al oyente a seguir buscando hasta que encuentre su propia ciudad para establecerse. Hace referencia a la idea de que tanto los aspectos buenos como los aspectos malos pueden trabajar juntos y que, en última instancia, los lados positivos de la vida deben abrazarse incluso cuando se enfrentan a la adversidad. Life During Wartime contrasta la opresiva realidad de vivir en un mundo devastado por la guerra con la libertad y la paz. A través del viaje del narrador, la canción describe las luchas de vivir bajo la amenaza de la violencia y la acción militar, pero también transmite la fuerza y la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad. La canción habla de la necesidad de adaptarse a las circunstancias, así como del poder de la resiliencia para superar la lucha. Además, la canción es un recordatorio de que el cambio lleva tiempo y que, para progresar, las personas deben tomar medidas para lograr un futuro más pacífico y seguro. Memories Can't Wait busca la idea de apreciar los momentos presentes y crear recuerdos porque la vida pasa rápido y esos momentos no se pueden conservar para siempre. Si Memories Can't Wait es una canción que habla sobre apreciar la vida, Heaven trata sobre escapar de dicha vida y la búsqueda de un lugar perfecto e inmutable. La letra describe un bar llamado Heaven, donde la gente intenta entrar y una banda toca la canción favorita del narrador, como si fuera a continuar indefinidamente. Esta es una metáfora de un lugar que es un hermoso paraíso, inmune a la tristeza y el dolor del mundo.
Después de que Fear of Music apareció, Talking Heads tocó un par de fechas en Nueva York, incluyendo un nostálgico show con Patti Smith. Además, tocaron un concierto en Illinois con Adrian Bello, que era fan de Talking Heads y que tocaba para David Bowie. Un tour en Europa vio a los Talking Heads a fin de año. La relación de la banda era muy buena. Sin embargo, David Byrne tenía guardado un secreto que no había contado a la banda. Aquel secreto oculto era ya un álbum que tenían preparado como solista con Brian Eno. Cuando la banda descubrió más tarde este secreto, estuvieron muy molestos, al punto que una vez querían seguir sin Byrne. Para 1980, Brian Eno y David Byrne se fueron a grabar a Mojave Desert dicho álbum. El resultado de esto fue My Life Bush in the Ghost, que terminaría publicándose un año después. A diferencia de los álbumes de Talking Heads, este álbum tenía un sonido mucho más influenciado del hard rock y el rock experimental. En este álbum llegaron a tocar varios artistas, entre ellos el mismo Chris Frantz, Busta Jones y Bill Laswell. En el momento que Byrne trabajaba en My Life Bush in the Ghost, él y Brian Eno regresaron con los demás miembros para grabar lo que sería el cuarto álbum de Talking Heads. El proceso de su cuarto álbum estaría lleno de muchas tensiones dentro de la banda mientras grababan en un estudio en Jamaica. Sin embargo, la creatividad de los miembros aún se mantenía. Un David Byrne inspirado de los sonidos caribeños del Afrobeat como Fela Kuti traería ya creadas las letras de las canciones, incluyendo el sonido de las guitarras. Por otro lado, Eno empezaría a darle ese sonido atmosférico y experimental, también con ese sonido funky. Habían ciertas peleas entre el ingeniero de sonido de Brian Eno con él, esto debido a que el ingeniero no estaba acostumbrado al sonido tan experimental que quería para el cuarto álbum y esperaba un sonido mucho más pop. También Weymouth estaba molesta con Eno y Byrne debido a que ambos comenzaron a reemplazar varias veces el sonido del bajo. Las cosas se pondrían peor en un viaje a las Bahamas, ya que la banda había tomado la decisión de separarse por un tiempo luego de sacar el álbum. Durante la grabación, el álbum tenía un título temporal, se iba a llamar Melody Attack. Sin embargo, terminó siendo reemplazado por Remaining Light. Además, en el disco terminó tocando otros guitarristas como Adrian Bellew. Después de bastantes problemas y tensiones dentro de Talking Heads, publicaron Remaining Light, uno de los mejores álbumes de la historia de la música, el cual influyó a muchas bandas del siglo XXI. El disco comienza con Born on the Punches, un tema bastante experimental y groovy, caracterizado por las guitarras y las baterías. En ella, Byrne nos habla de cómo la vida puede tomarse tan rápido. Cross Satan Palace reflexiona sobre la naturaleza subjetiva de la verdad, particularmente en un mundo cada vez más complejo. La canción habla de la idea de que los hechos a menudo son temporales, contextuales y están sujetos a interpretación, y que no importa cuánto intentemos encontrar una respuesta definitiva, aún podemos encontrarnos sintiéndonos viscos e inodoros, confundidos, inseguros y ansiosos en la búsqueda de la verdad. The Great Curve es una canción donde la banda explora un mundo de orientación e inspiración. La narradora, que se supone que es una mujer, está decidida a responder las preguntas difíciles y cambiar el status quo. Destaca por su humanidad y su capacidad para definir y mover el mundo, lo que hace por su control remoto. Once in a Lifetime es quizá la canción más conocida dentro del álbum. En ella la banda habla sobre la naturaleza transitoria de la vida. Transmite la idea de que la vida cambia constantemente y puede parecer muy diferente de lo que esperamos o deseamos de un momento dado. A medida que van pasando las canciones, el álbum se vuelve más oscuro y experimental, donde esos ritmos que estaban en el pasado dejan de sonar. Esto puede ser visto en temas como The Overlord, la canción final de este álbum, en donde la banda explora la angustia interna y el colapso social. Durante 2 años después de Remain Light pasaron muchas cosas. En primer lugar, David Byrne había anunciado desde Fear of Music que los Talking Heads se separarían. Sin embargo, los miembros de la banda no se detendrían de hacer música. Por un lado, Tina Weymouth y Frantz formaron Tom Tom Club, una banda la cual gozó de gran popularidad gracias a su álbum homónimo que salió un año después. Dentro del álbum de Tom Tom Club podemos encontrar temas como Genius of Love y Golden Rapping Good, You Don't Stop, 2 canciones que alcanzaron los primeros puestos en las listas de música.
Por otro lado, David Byrne y Brian Eno sacaron su álbum aparte My Lifebush in August. Además, David Byrne llegó a trabajar para The B-52 en el EP Mesopotamia y también, por supuesto, llegó a trabajar para Twyla Tharp en el proyecto de Catherine Hill, un proyecto de danza creado por ella. Hasta el año 1982, cuando los Talking Heads se volvieron a reagrupar debido a que Side Records le había pedido de que hicieran un disco en concierto. Aparte de este disco concierto, los Talking Heads ya estaban trabajando en su cuarto álbum de estudio. Este disco sería Speaking Tongues. Para en ese entonces, los Talking Heads decidieron trabajar sin Brian Eno. La razón de esto era debido a dos razones principales. La primera, por las altas tensiones y también las malas relaciones que ya estaba teniendo los Talking Heads con Brian Eno, y por otra parte porque para en ese entonces Brian Eno ya les había dicho varias veces a los Talking Heads de que solamente iba a trabajar en 3 discos y ya se le hacía prácticamente completamente absurdo trabajar en 4 álbumes de estudio, por lo que Brian Eno decidió prácticamente separarse de Talking Heads. A pesar de que Brian Eno no está en este proyecto, ellos terminaron produciendo un gran álbum como lo terminaría siendo Speaking Tongues. El álbum abre fuerte, especialmente porque viene la canción más conocida de la banda, Burning Down the House, donde en esta habla sobre aceptar los cambios de la vida y asumir los riesgos. La letra implica que, al arriesgarse y atreverse a ser diferente, uno puede lograr más y hacer algo de la nada. Sin embargo, en el álbum también aparecen otras canciones como This Must Be Place, donde la banda nos aconseja encontrar la satisfacción de la vida a pesar de todas sus luchas e incertidumbres. El cantante se encuentra en un lugar de satisfacción y paz, pero la experiencia es casi ingenua, porque la vida puede cambiar tan rápido y no importa cuán contento esté alguien, las cosas pueden cambiar en un centavo. Tras la salida de Speaking Tongues, la banda gozaba de un enorme éxito. Este éxito fue reflejado en sus conciertos, y no fue hasta que Jonathan Demme, director cuya filmografía destacó gracias a grandes filmes respetados por cualquier cinéfilo como El silencio de los inocentes, se le vino la idea de filmar un concierto de los Talking Heads el mismo año que lanzaron Speaking Tongues. Demme era un gran fanático de los Talking Heads. Había visto a la banda por primera vez en un concierto del año 1979. Para el año 1980, Jonathan Demme estaba haciendo una película llamada Melvin and Howard. Esta película trataba acerca de un encuentro en Nevada entre un desempleado y un excéntrico millonario llamado Howard Hughes. Los Talking Heads eran fanáticos de esta película. En el año 1983, en Los Ángeles, la banda iba a tener un concierto en dicho lugar y invitarían a un grupo de gente afroamericana a tocar también con ellos. Como los Talking Heads y Jonathan Demme tenían un amigo en común, Demme tenía la intención de filmar una película de los Talking Heads. Esta película sería llamada Stop Making Sense, una de las mejores películas de la historia de la música, principalmente porque Jonathan Demme había mostrado algo que nunca antes había mostrado en la historia de la música. Luego de su exitosa gira de 1983, David Byrne quería hacer lo mismo que Demme, dirigir una película a la cual llevaría un soundtrack creado por los miembros de Talking Heads. Esta película se llamaría años más tarde como True Stories. El problema de esta película era y era que Byrne necesitaba financiar su película y no tenía suficiente dinero para hacerlo. Por otro lado, la banda comenzó a grabar su sexto álbum, Little Creatures, en donde la banda produjo un álbum que no fue tan difícil de hacer. A diferencia de la mayoría de sus discos antecesores, logramos ver sus influencias por el afrobeat y otros géneros musicales. Este sería el disco que se aleja de ese sonido y comienza a adentrarse al pop rock en temas como And She Was, una canción caprichosa y onírica que explora la experiencia de una mujer que entra en un estado de trascendencia y liberación. Una vez la banda lanzó Little Creatures, David Byrne comenzó a enfocarse en su película y las canciones que había escrito. Para el entonces que David Byrne había escrito todas las canciones, la banda ya se había aprendido la mayoría de estos temas para la película. Para 1986, David Byrne logró su principal misión y era lanzar la película que le había costado tanto financiar, y el álbum True Stories, donde venían la mayoría de estas canciones. Si es cierto que no hay canciones tan memorables, tenemos un gran tema como Wild Wild Life, una canción juguetona y satírica que comenta sobre varios aspectos de la sociedad moderna y la búsqueda de un estilo de vida no convencional y emocionante. Las letras utilizan imágenes vívidas e imaginativas para resaltar la absurdidad e imprevisibilidad de la vida en un mundo acelerado.
La carrera de la banda terminaría con Naked, el último álbum dentro de la carrera de los Talking Heads. Antes de sacar el álbum Born, estaba trabajando con Ryuichi Sakamoto, artista conocido por trabajar para la banda japonesa Yellow Magic Orchestra, y el gran cineasta Bernardo Bertolucci, conocido por películas como Último Tango en París, para hacer la banda sonora de su película El Último Emperador, donde Born estaba muy influenciado de la música china para hacer esta banda sonora. Para el álbum Naked, la banda volvería a los sonidos afrocaribeños, solo que esta vez la banda comenzaría a trabajar este álbum en París. Además, Naked fue producido por el gran Steve Lillywhite, productor conocido por trabajar con bandas como Siouxsie and the Banshees, The Psychedelic Force, XTC o Simple Minds. Dentro del álbum se encuentran temas como Nothing But Flowers, una canción sobre los efectos de la revolución industrial y tecnológica en el entorno natural. Salida de Naked, cada miembro de los Talking Heads empezaría a seguir su propio camino aparte. Por una parte, David Byrne seguiría su carrera como solista, en esta ocasión sacando el disco Rey Momo. Rey Momo era un disco prácticamente que estaba muy influenciado de la música afrocaribeña, especialmente en Latinoamérica, y muy influenciado por ejemplo de géneros musicales como la salsa. Por otro lado, Tom Tom Club había sacado el disco Dark Sneak Love Action, un disco que prácticamente seguía retomando el sonido New Wave que seguía haciendo en los años 80. Por otra parte, Jerry Harrison continuaba con sus proyectos de solista, pero prácticamente esto ya es otro tema aparte. En este caso, The Talking Heads se terminó convirtiendo en una de las bandas más importantes de la historia del rock, y prácticamente ha perdurado por muchos años, influyendo a un montón de bandas en el siglo XXI. Y hasta aquí prácticamente llega la historia de los Talking Heads. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó este video, ya saben, regálenme un like, suscríbanse al canal, y si no lo han estado, también háganlo y activen la campanita. También pueden seguirme en Instagram, a pesar de que no publico mucho allí, pero prácticamente pueden seguirme por ahí. Soy Fabricio Venturo y esto es Narciso Negro, donde la música y las historias no tienen límites.